Finalmente le da apenada, se baja del vagón. Una semana antes yo había presenciado que en la fila de un supermercado una persona le dice a una chica trans que se salga de la fila, que ni siquiera debería de estar en la calle, ni siquiera debería de salir de su casa, porque es una chica trans y porque ella no tiene género, porque ella es un fenómeno. Y a partir de ahí, conversando con Joel, nos preguntábamos qué estaba sucediendo en la prensa, si había algún tipo de historia que hablara sobre qué eran los transfeminicidios. Y mientras leíamos y veíamos que había poca información, también nos dábamos cuenta que los transfeminicidios no se nombraban así, sino se nombraban como hombres vestidos de mujer que han sido asesinados. No se les daba el respeto debido a su identidad de género, y que además nos dimos cuenta que era uno de los crímenes más infames del país. Y creo que, Joel, podrías explicar por qué exactamente es uno de los crímenes o por qué nos atrevimos a calificarlos así. Bueno, creo que es muy importante dejar muy en claro que es una persona transexual. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros comenzamos a hacer esta investigación, una de las cuestiones que descubrimos en las entrevistas, en la investigación documental, etcétera, fue que muchas personas no tienen claro qué es una persona transexual. Una persona transexual es un hombre que con el paso del tiempo redescubre su identidad sexual y se convierte en mujer, o también puede pasar a la manera inversa. Se trata de un hombre que al paso del tiempo, al paso de los años, descubre que su verdadera identidad sexual es el de una mujer. Esta definición de las identidades sexuales, muchas veces ignoradas en las familias, en las escuelas, en la academia, etcétera, nos ha llevado a mal comportarnos como sociedad. Por esa razón, cuando vemos a una chica transexual, cierto sector de la sociedad suele calificarlos como ahí va un joto, ahí va un puto, ahí va un cabrón vestido de mujer. Ustedes seguramente hace un par de meses se dieron cuenta de que en la Alameda Central, en el corazón de la Ciudad de México, que valga la pena decirlo, la Ciudad de México está considerada una de las más abiertas de toda América Latina, no solo de México, sino de todo el continente. En el pleno corazón de la Ciudad de México, en la Alameda, funcionarios de la ciudad golpearon a una chica transexual. Y uno de esos funcionarios argumentó en esa golpiza que decía, es que es un cabrón vestido de mujer. Entonces, cuando nosotros como sociedad no comprendemos que existe una identidad diversa, que existen otros géneros que van más allá de lo que aprendimos en la familia y en la cultura, entonces, si no comprendemos esos conceptos, difícilmente podremos avanzar. Este es uno de los propósitos de este libro, brindar la información necesaria, brindar ilustración para que todos los lectores de este libro, Transfeminicidio, se acerquen a las identidades transexuales, que las conozcan, que las puedan reconocer desde la entraña. ¿Cuál fue la estrategia que nosotros como periodistas utilizamos para poder llegar al corazón de una persona transexual? Y cuando digo al corazón no lo digo de la manera cursi, sino quiero decir a la entraña, a lo más profundo de su ser. Fue por medio de las entrevistas. Nosotros entrevistamos a muchas personas transexuales, la mayoría de ellas víctimas de intento de transfeminicidio, y también entrevistamos a las madres, a las amigas de personas que lamentablemente fueron víctimas de transfeminicidio, es decir, que las asesinaron por un motivo de odio. En estas entrevistas nosotros pudimos recontar la historia desde que eran niñas, desde que las personas transexuales eran niñas. Ellas nos contaron cómo comenzó su transición cuando eran literalmente unas pequeñas, cuando tenían 4 o 5 años, cómo fueron sus primeros pasos, cuando comenzaron a usar la ropa de la mamá, la ropa de las hermanas, cuando comenzaron a hacerse chonguitos en el cabello, a pintarse los labios, a ponerse brillitos en los ojos, etc. Así es como comienza la transición. ¿Qué es lo que sucede la mayoría de las veces? En muchos sectores de la población o en muchos sectores de la sociedad mexicana, sobre todo aquellos que son en comunidades rurales, en los estados o en las ciudades que no son tan abiertas, estas chicas transexuales las corren del hogar.
Una chica transexual en promedio en México es lanzada del hogar familiar cuando tiene entre 12 y 14 años. ¿Qué sucede en estos casos? Pues esta chica, al no tener un medio de vivir que le facilite el desarrollo, en el momento en que se le cortan sus aspiraciones y se le corta el futuro académico, el futuro del desarrollo familiar, el futuro de permanecer a un núcleo, pues lo que busca en primera instancia es sobrevivir. Y la forma más rápida que una mujer transexual tiene para sobrevivir cuando es lanzada a la calle es mediante el ejercicio del trabajo sexual. Por eso la mayoría de las personas transexuales se dedican al trabajo social, al trabajo sexual, perdón. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual es una forma rápida, que no fácil, de allegarse a recursos. Y más cuando las chicas que han sido lanzadas a la calle, pues no pudieron tener una educación, no tienen una formación, no tienen una ilustración en algún oficio, etcétera. A ello hay que sumar aquello que nosotros en este libro hemos bautizado con el término de transfeminicidio social. Si bien el transfeminicidio físico quiere decir quitarle la vida a una chica transexual, el transfeminicidio social es cortar de tajo toda aspiración de desarrollo social a una persona transexual. ¿Esto qué quiere decir? Las personas transexuales difícilmente logran obtener un empleo, llamémoslo de una manera digno para su desarrollo. Es difícil, nosotros tenemos que voltear a todos lados solamente para verificarlo. Es difícil que encontremos a una chica transexual, por ejemplo, de cajera en un banco, o que una chica transexual sea la doctora que nos atiende cuando llegamos al hospital, o que una chica transexual sea la que nos demuestre la camisa o el vestido cuando llegamos a un almacén de ropa. No, la misma sociedad ha relegado a las personas transexuales a la oscuridad, a los rincones. Por eso se dedican al trabajo sexual. Por esa razón la mayoría trabaja en centros nocturnos, trabaja en academias de baile y en algunas ocasiones en estéticas, en peluquerías. De ahí en fuera las oportunidades se le han cortadas. Ese es un efecto del transfeminicidio social. Pero también hay otro igualmente pernicioso que tiene que ver con la documentación legal, con el cambio de identidad, y Emma Landeros nos puede hablar de esa parte. Bueno, pues para empezar tenemos que decir que ese es otro problema al que se enfrentan las chicas trans, pero antes de eso quisiera un poco enfatizar en por qué es uno de los crímenes de odio más infames de este país, y es que entre las historias que nosotros conocimos nos damos cuenta que además de asesinarlas a balazos, por ejemplo, o a golpes, después de que ya están muertas, abusan sexualmente de ellas, les arrancan el cabello, les dejan leyendas de odio en el cuerpo, les mutilan los senos, les mutilan todo rasgo de feminidad que pueden llegar a tener, porque justamente quieren demostrar que no son mujeres. Cuando llega el primer respondiente, que es el policía, lo que dice es un hombre vestido de mujer, y así se lo llevan al CEMEFO. Cuando la familia no se avergüenza de las chicas o de alguna manera quieren llegar de manera incógnita a buscar su cuerpo, se los llevan sin exigir justicia, y muchas veces entierran ese cuerpo con ropas de hombre y con una lápida que diga el nombre de un hombre, desapareciendo así la identidad de la chica. Muchas veces cuando hablamos de las chicas que han sido víctimas de transfeminicidio, como no tienen un INE, como les costó muchísimo conseguirlo, como no pudieron o no se atrevieron a ir a pedir la documentación necesaria para cambiar la identidad, entonces no son reconocidas como mujeres. A veces algunas de ellas prefieren no salir sin la identificación de hombre para que no se confunda, o eres hombre o eres mujer, y mejor te digo hombre vestido de mujer. Eso le pasó, por ejemplo, a una de las historias como la de Zoe. Zoe es una chica que entrevistamos en Guadalajara y que fue víctima de un ataque con ácido en pleno centro de la ciudad. Zoe no llevaba su INE porque todavía no había hecho su cambio de identidad y quería que se le reconociera como mujer y no como chico. ¿Qué sucede? La atacan, le regan ácido en la cara y todo el cuerpo, llega la ambulancia inmediatamente, de manera, con mucha suerte corre Zoe, llega la ambulancia,
y la llevan a un hospital que lamentablemente era católico, y ahí las enfermeras deciden no ayudarla y el pretexto que le ponen es que no tiene su INE. Esta es una situación bastante grave porque no es posible que a alguien no se le atienda, y sé que si hubiese sido una chica cisgénero, un hombre heterosexual, una mujer heterosexual, por supuesto que las enfermeras hubieran corrido porque estaba viendo cómo se le estaba derritiendo la cara y el cuerpo con ácido. En otro de los casos, y que creo que es uno de los casos más importantes, más fuertes que tenemos, es el de Lisa Cortés en Tabasco. Es una chica que fue asesinada brutalmente, víctima de transfeminicidio, y cuando la fiscalía reconoce el cuerpo no la reconoce como una chica, sino como un chico, a pesar de que la misma madre sí está diciendo su nombre, Lisa Cortés, solamente por el asunto mismo de la falta del INE, de la falta de no reconocer. Muchas veces, a pesar de que tienen ya la identificación, el acta de nacimiento, incluso hasta un pasaporte pueden llegar a tener, las mismas autoridades y la misma sociedad les sigue diciendo hombres vestidos de mujer. Incluso hay chicas que prefieren volver a recursar todos los estudios desde la primaria hasta la prepa o hasta la secundaria, con tal de no tener que pasar y hacer el trámite de cambio de estudios cuando la misma burocracia las humilla y las sobaja y les sigue diciendo chicos. Esto sucede tanto en hombres como mujeres, pero hay un dato importante que me gustaría mucho que comentara Joel, que es justamente lo de la cartilla militar. Dentro de las poblaciones transexuales, decíamos en el inicio de esta conversación, también existen los chicos transexuales, es decir, aquellas personas que nacieron de manera natural como mujeres, pero que transicionaron hacia el sexo masculino. Cuando los chicos transexuales llegan a la edad adulta y necesitan comenzar su desarrollo social, laboral, etcétera, uno de los requisitos que les piden en las empresas, por ejemplo, es la cartilla del servicio militar. Pero ¿cómo un chico trans puede obtener esta cartilla? La legislación en México es aún tan escasa que ciertos sectores gubernamentales, ciertos sectores del Estado no tienen previsto una solución a este tipo de situaciones. Por ejemplo, uno de los chicos que entrevistamos en Puebla para este libro nos contó esta situación. Cuando llegó a la Sedena a querer tramitar su cartilla de servicio militar, no hubo manera. ¿Por qué? Porque el ejército o la Sedena como tal, o más bien el órgano legislativo interno, no sabía en ese momento cómo resolverlo. Y este chico trans, desde luego que necesita la cartilla para poder continuar con su vida, digamos, laboral, porque se la piden en algunos trabajos. Entonces, ese es un problema y ese es un asunto en el que se debe legislar. Y el otro, desde luego, y en el que siempre hemos insistido, es en el social. Cuando este chico en algún momento ha ido a pedir trabajo, por ejemplo, a empresas de seguridad, pues difícilmente las empresas de seguridad lo toman en cuenta porque consideran que no tiene la capacidad, por no haber nacido hombre por naturaleza, no tiene la capacidad, por ejemplo, de cargar un arma o de usar una pistola. Entonces hay, desde luego, muchos rasgos de discriminación social contra las poblaciones transexuales, desde luego con las mujeres, pero también con los hombres. En el imaginario popular se dice que los chicos transexuales padecen menos discriminación que las mujeres. Hay cierta lógica. Cuando un chico transexual comienza a ingerir hormonas y hace ciertos cambios físicos, es más probable que pase de manera inadvertida en medio de las personas, en medio, por ejemplo, de las aglomeraciones en el metro o en esta plaza pública tan hermosa en la que estamos hoy. ¿Por qué? Porque el tratamiento hormonal surte efectos veloces. Una persona transexual que comienza su tratamiento hormonal es muy probable que en menos de un año ya presente barba, por ejemplo, bigote, ¿no? Y así se disimula su identidad de nacimiento. Pero eso no le exime de que también esté en riesgo en ciertas situaciones. Por ejemplo,
Hola. Sí. Sabemos de casos de chicos transexuales que, más allá de verse agredidos por el entorno social externo, sus principales victimarios están dentro de la familia. Algunos chicos transexuales que ya se han abierto con la familia, que ya los tíos, los primos han aceptado su condición diversa, no hace falta, nunca falta ese tío o esos primos que, al calor de ciertas discusiones o muchas veces al calor del alcohol, intentan abusar de los chicos transexuales con el argumento vacuo de que lo que les hace falta es una penetración para que se les quiten esas ideas, dice el machismo, de que en lugar de ser mujeres son hombres. Insistimos mucho en este punto porque es a lo que nosotros pretendemos como periodistas, poner sobre la mesa de discusión un tema que es muy relevante. El asunto no es menor, ni mucho menos. En México hay una población de 1 millón de personas transexuales, es una cantidad muy considerable. La mayoría de estas personas transexuales no va a rebasar los 37 años de edad. Van a morir por una serie de circunstancias, muchos lamentablemente asesinados, otros víctimas de enfermedades comunes que no podrán atenderse porque no hay manera en que el sistema de salud en muchas partes, no en todas, la Ciudad de México, por ejemplo, pues es una de las más modernas, no tiene problema, pero en muchas comunidades rurales no las van a poder atender porque no tienen un INE o no las reciben por su propia condición, por ser de la identidad diversa. Muchos otros se van a suicidar porque la sociedad no terminó de comprender su preferencia o más bien su identidad sexual. Por esa razón, ese es el interés que nosotros tenemos como periodistas. Sí. Ese es el interés que nosotros tenemos como periodistas, y aspiramos además que a partir de esta investigación que hemos realizado, a partir de la publicación de este libro, que, insisto, contiene los testimonios de muchas personas transexuales y que está adocenado por el punto de vista de muchos especialistas, de médicos, de abogados, de activistas, de defensores de derechos humanos, todos conocedores de las identidades diversas, aspiramos a que después se despierten futuras investigaciones. Nos gustaría que antropólogos, que sociólogos, que incluso otros periodistas continuaran la investigación. Pues bien, solamente puntualizar un poco acerca de cómo es que creamos Transfeminicidio. Nosotros solamente somos, de alguna manera, como dice alguna de las chicas, Lola, en el capítulo 1, nosotros somos una especie de megáfonos, las historias son de ellas. En Transfeminicidio vamos a encontrar historias como la de justamente Lola, que dejó de contar los intentos de transfeminicidio en su contra cuando llevaba más de 10, y que hoy, después de 45 años, es una defensora de derechos humanos que todos los días sufre con una de las heridas más profundas que le dejó el primero de sus intentos de transfeminicidio cuando ella tenía aproximadamente 15 años. También contamos la historia de Natalia, una chica trans que en su comunidad en Irapuato, Guanajuato, el odio ganó, y su madre, que se dedicaba a la venta de tamales, recibió su cuerpo en bolsas negras, descuartizado, con una nota que decía: para que haga sus tamales. Contamos también la historia de Erika, quien particularmente me quedó muy plasmada su historia, porque ella nos retó a pasar 5 o 10 minutos en Tlalpan parados, recibiendo también las humillaciones solamente por el hecho de estar al lado de ellas, sufrir las miradas que ellas a diario les toca. En Transfeminicidio hablamos también de Daniela. Daniela es una chica que se sorprende que tiene 37 años y todavía sigue viva, porque en Puebla pocas veces la policía le permite sentarse en el Parque Central, y porque el hecho de llegar a comprar un helado sin que nadie le diga nada, sin que nadie la vea feo, es un reto y es una victoria cada vez que lo hace.
Daniela también es importante en esta historia porque nos hace comprender cómo es que mientras a las 10 de la noche cualquiera de nosotros está cenando, platicando con la familia, Daniela está pensando si va a regresar viva de su trabajo al día siguiente. Daniela se dedica al trabajo sexual porque cuando decidió ir en busca de otro tipo de trabajo, le dijeron que la aceptaban como lavaplatos en un restaurante, pero que no podía dejarse ver por los comensales, que le iban a pagar la mitad de lo que le pagaban a los demás trabajadores y que en lugar de tener una hora de comida iba a tener media. Porque al final de cuentas creo que es necesario empatizar y tener una educación profunda en la que a las nuevas generaciones, a los que están creciendo, tanto nos enseñemos mutuamente y que a las infancias no se les diga, se les puede decir putos, se les puede decir raros, se les puede decir fenómenos, se les puede decir las jotas, que eso es común. Lamentablemente en una casa mexicana es común calificar así a homosexuales, a lesbianas, a transexuales, y solamente hacemos conciencia cuando nos toca a nosotros o cuando les toca a alguien de nuestra familia, si es que acaso no las discriminamos. Este libro es un compendio de historias en donde las chicas hablan no solamente de los intentos de transfeminicidio, las familias no solamente hablan de los transfeminicidios consumados, sino también de lo difícil que es si de por sí es difícil la desaparición forzada en México, para una chica trans es peor cuando no liberan el protocolo ALBA, que es cuando desaparece una mujer, porque la autoridad no las considera mujeres. Imagínense ustedes entonces el sufrimiento de una madre que no puede buscar a su hija porque las autoridades están definiendo si le van a decir hombre o le van a decir mujer. De eso habla Transfeminicidio, ojalá que le den la oportunidad a todas estas historias, porque no es el libro de Emma y Joel, es el libro de las víctimas y las sobrevivientes. Hace unas semanas vimos en los noticieros de televisión, en redes sociales, atestiguamos cómo a una chica transexual la lapidaron públicamente. A esta chica que se llamaba Sara, en Colombia, un grupo de hombres le quebraron los brazos, después le quebraron las piernas, y cuando ya estaba en total estado de indefensión, la arrojaron al río. Y ella, cuando estaba ahogándose en el río, pedía ayuda. Y la gente, en lugar de ayudarla, en lugar de defenderla, pues como es una chica trans, se limitó a filmarla, a atestiguar cómo era lapidada públicamente, para tener un testigo en video. La chica, cuando por fin fue rescatada, la llevaron al hospital, pero lamentablemente murió. Como periodistas, esa es nuestra apuesta. Emma Landeros y yo somos periodistas dedicados a trabajar los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos. Tenemos la convicción de que entre más luchemos por la igualdad, por la justicia, por respetarnos como seres humanos, tendremos una sociedad. Y también a lo que aspiramos como periodistas, cuando nos dimos a la tarea de ampliar el tema de los transfeminicidios vía un libro, porque este es el primer libro que se ha publicado sobre el tema. Lo que queremos es evitar que en México se repitan casos como el que acabo de describir en Colombia. En México hay aproximadamente unos 400 transfeminicidios por año. Son muchísimos. De la mayoría no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque, como ya explicó Emma, la burocracia no está preparada para confrontarlo. Cuando la fiscalía llega a reconocer un cadáver, cuando la autoridad es llamada para resolver un crimen de esta naturaleza, lo primero que describe su informe es: asesinaron a un hombre vestido de mujer. Desde luego que esa definición es humillante. ¿Por qué? Porque va contra los deseos primarios, contra el derecho que cada ser humano tiene para decidir sobre su identidad sexual. Si yo me defino como un hombre y a mí me gusta que me digan hombre, eso es lo que quiero.
que se respete esa decisión. Y lo mismo pasa con una mujer cuando define su identidad sexual. El respeto a los derechos humanos es fundamental, es base para el crecimiento de las sociedades. La apuesta es que desde las familias, desde la educación básica, la academia y desde luego el Estado, se comience a trabajar de manera seria para contrarrestar el problema cultural que significa tener casos de transfeminicidio en México. En una época, los que ya somos mayores, lo recordamos perfectamente. En la época de los 80, hacia finales de los 70 y un poco en los años 80, la educación sexual en las primarias era todavía un tema vedado. Se tocaba con pinzas. Los maestros hablaban solamente lo indispensable, lo mínimo indispensable. En la educación primaria se hablaba muy poco del periodo menstrual o de espermatozoides o de las relaciones sexuales. Con el tiempo, afortunadamente, la educación evolucionó y hoy en día un alumno que termina la primaria tiene una amplísima educación sexual. Ya no solamente sabe de las relaciones sexuales y de su cuerpo, sino también sabe de prevención, sabe de enfermedades, sabe de los hijos no deseados, etc. A eso es lo que aspiramos hoy en día, a que en la educación básica se enseñe la clase de diversidad sexual, que se enseñe a todo el mundo que más allá de lo que la naturaleza da a cada persona, un sexo como hombre o como mujer, hay otras identidades que tienen un sustento científico increíble. No es una desviación, no es un estado mental trocado, como dicen algunos, no es loquera. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud, hasta muy recientemente, y muy recientemente digo en 2019, se atrevió a sacar de la lista de enfermedades mentales a las que tienen que ver con la diversidad sexual, a pesar de eso, debemos de entender de que esto no es un estado mental, no es una locura, es una decisión, es un derecho humano. Nosotros como periodistas a eso aspiramos, a contribuir a que la sociedad despierte en esta parte. El libro para eso lo escribimos, para que se dé la oportunidad de conocer otras identidades, de conocer la historia de personas que transicionaron, y lo único que van a descubrir no es nada horroroso. Horroroso es que los asesinen, que asesinen a las personas transexuales. Eso sí es muy horroroso. Pero por el lado bonito, por llamarlo de alguna manera, vamos a descubrir a seres humanos como cualquier otro. Personas que quieren trabajar, que quieren vivir en paz, que quieren un trabajo, que quieren amar, que quieren ir a una librería sin ser víctimas de la violencia visual, sin ser víctimas del cuchicheo, de los empujones, de los señalamientos, que quieren solamente vivir en libertad. Eso es lo que aspiramos, eso es lo que queremos, y desde luego invitamos a todos ustedes a que se den la oportunidad de conocer el libro Transfeminicidio. Está a la venta en todas las plataformas digitales, lo edita Penguin Random House, la editorial Aguilar. Está disponible en formato electrónico, está disponible en formato de audiolibro, también está disponible en el tradicional formato físico, que está aquí a nuestra derecha. Aquí hay una mesa a la venta y desde luego agradecer la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Marina, querida, muchísimas gracias. Que bueno, pues si quieres preguntar algo, pregunta. Nosotros no sabemos ni qué decir ya. Sí. Pues no sé qué más. Ahí está. Marina pregunta algo. No, pues es que lo primero que me impresiona es cómo logramos que más periodistas se involucren, ¿no?, en contar este tipo de historias. ¿Cómo te peleas? Porque supongo que también, yo lo primero que pensaría es qué valientes es el editor que dice le entro, ¿no? Que de pronto tus propios jefes o editores en los medios de comunicación digan vamos a apostar porque tu nota sobre una persona trans que fue asesinada o sea, hay una parte en donde ha ido cambiando, pero ¿cómo ha sido el proceso para los medios? Porque debe ser muy interesante cómo han tenido que ir
modificando, o hay unos que de plano no existen, ¿no? O sea, el nivel de ninguneo a la comunidad trans debe haber sido muy fuerte. ¿Cómo la han vivido ustedes como la comunidad periodística? Pásame a voy. Ha sido una experiencia bastante grata porque originalmente teníamos una semana de ronda a medios de comunicación y llevamos 2 meses y todavía las entrevistas siguen. Y no es precisamente una satisfacción solamente de Joel y mía y de nuestro editor César Ramos en Penguin Random House, sino es de cómo las chicas se están dando cuenta de esto. Han visto, presentamos Transfeminicidio en Ecatepec y entonces las que están en provincia están viendo estas grabaciones y las están transmitiendo y están de alguna manera animadas, que se esté escuchando y que haya una recepción, que los medios estén volteando a ver y digan tenemos que hablar de transfeminicidio. Hemos tenido muchísima cobertura, bueno, el tema ha tenido mucha cobertura y eso nos da muchísimo gusto porque también quienes nos entrevistan están interesados en hablar de poblaciones transexuales desde otros ángulos, que los hay. No solamente tiene que ser el crimen, pero también tiene que ser sobre cómo es que las violaciones graves a derechos humanos están alcanzando esta población, que es el eslabón más bajo, más débil que hay en estos momentos en el país. Gracias. El tema con los medios de comunicación ha sido verdaderamente interesante. Cuando hay un transfeminicidio en alguna de las urbes, digamos, importantes de México, quiero decir Guadalajara o Ciudad de México, Monterrey, generalmente se le va a dar cierto revuelo mediático. Generalmente ahí estará un canal de televisión, algunas estaciones de radio, reporteros, etcétera. ¿Por qué? Porque no deja de ser muy morboso. Y mucho ojo con eso, con el morbo. El asesinato de una chica transexual siempre es muy morboso, pero a la vez es indignante la mayoría de las veces el tratamiento que se le da. Todavía hoy, en pleno 2025, en la época de la modernidad, de la apertura de los derechos, en donde todos los sectores sociales luchan por la igualdad, vemos medios de comunicación que se refieren a las chicas transexuales como hombres vestidos de mujer. Entonces, eso es sintomático de que todavía falta mucho trabajo desde el punto de vista social. Hay periodistas en muchos estados de la República a los cuales les hace falta adiestramiento. Debo de confesarlo, a nosotros mismos, cuando comenzamos esta investigación hace un par de años, estábamos en pañales en el manejo de cierta información, de ciertos términos. El trabajo con las chicas transexuales, las entrevistas que hicimos, el trabajo con los activistas, con los abogados, con los psicólogos, con los médicos, etcétera, nos ha ayudado mucho, nos ayudó muchísimo a entregar un producto limpio, por llamarlo de alguna manera. Es decir, limpio me refiero a que es respetuoso de las identidades diversas, es respetuoso en el manejo del idioma, es sumamente respetuoso en el momento de tratar las historias. No es fácil, les aseguro, platicar con la mamá de una chica transexual que acaba de ser asesinada. Por ejemplo, a la madre de Elisa Cortés. A la madre de Elisa Cortés la entrevistamos justamente un mes después de que asesinaron a la hija. Entonces, en el momento en que encendimos la grabadora, la mamá fue un mar de lágrimas. Para ninguna madre es fácil hablar de un hijo o de una hija asesinada. Entonces, en esa dinámica, en ese momento de intimidad periodística entre reportero y entrevistado, muchas veces se dicen cosas que no se deberían de decir frente a una grabadora o frente a un periodista. Nuestra responsabilidad desde esa parte fue ser muy cuidadosos con la selección de los materiales. Por ejemplo, la mamá de Elisa, en algún momento era tal su dolor, la pena porque acababan de asesinar a su hija,
que incluso señaló con nombre y apellido a un presunto responsable de este transfeminicidio. Desde luego que por el bien de ella misma, nosotros como periodistas debemos de ser muy cuidadosos en el momento de manejar esa información. No podemos poner ese tipo de información, no podemos poner ese tipo de revelaciones, porque entonces estaríamos involuntariamente dañando a la familia de Elisa Cortés. A tal grado llegó el asunto que ni siquiera fue ya por nuestra causa, porque el libro se publicó recientemente, pero cuando nosotros buscamos a la familia de Elisa Cortés a principios de enero, ya no la pudimos localizar. La familia que vivía ahí en Tenosique, en Tabasco, se mudó. Suponemos, todo nos hace indicar, que fue como consecuencia del asesinato de la hija. Algo sucedió, algo pasó, seguramente las amenazaron, o la mamá exigió y tocó fibras sensibles dentro del Estado o dentro de los círculos en que se desenvolvían sus asesinos, que se obligaron a irse. El tratamiento periodístico es muy importante. La experiencia que como periodistas se debe tener para manejar este tipo de temas es sumamente importante. Un trabajo de esta naturaleza no lo puede hacer un periodista novato. Nosotros, yo tengo casi 30 años como periodista, Emma Landeros casi 20, y la mayoría del tiempo, la mayoría de esos años dedicados al trabajo con las víctimas. Mientras Emma Landeros ha dedicado gran parte de su trabajo a hablar de las víctimas sobrevivientes de ataques del Estado, víctimas de guerras en Oriente Medio, yo he dedicado una parte a las víctimas de la trata de personas. Entonces, ese bagaje cultural y periodístico pues nos ha ayudado de manera importante a escribir un libro profesional. Y el resultado ha sido bien recibido. Por esa razón, a pesar de que el libro ya tiene un par de meses que se publicó, seguimos en una gira muy intensa presentándolo en muchas plazas. La semana pasada estuvimos en Ecatepec, ese mismo día en la tarde estuvimos en la Casa La Moira, que es una casa de refugio para personas LGBT. Hoy estamos aquí, la semana siguiente vamos a la Universidad de Periodismo Carlos Septién, estuvimos ya en la UNAM, después estaremos en Irapuato, muy probablemente estemos en el Congreso de la Unión, frente a los diputados también presentando este libro, porque es importante que el mensaje llegue a los legisladores. Hace falta legislación, desde luego hace falta muchísima legislación para preservar los derechos de las personas transexuales. Falta mucha legislación para preservar los derechos humanos de todos, pero particularmente el de las personas transexuales. ¿Tenemos por aquí más preguntas? ¿Qué? Bueno, ¿por qué hace pregunta? Bueno, mi pregunta es ¿cuáles son las estrategias que podemos llevar a cabo como adolescentes para hacer que las personas transexuales de nuestro entorno se sientan a gusto, que no se sientan discriminadas y que podemos vivir como todos en inclusión y todos con igualdad? A ver, creo que sí funciona. O sea, no sé ustedes, pero yo me acabo de ir de espaldas. Sí, yo también. Perdón, pero esa pregunta merece un aplauso. Nada más así, solita. Nunca nos habían hecho una pregunta tan importante. Justo eso era lo que iba a decir. Nuestros compañeros, llevamos más de una treintena de entrevistas y no nos habían hecho una pregunta así tan importante. Creo que hay esperanza en las nuevas generaciones como la tuya. Creo que tienes 16, 17 años, más o menos. Hay esperanza en estas nuevas generaciones, incluso a los niños de 7, 8 años que ya están con otra mentalidad y que están viendo a las poblaciones transexuales, homosexuales, bisexuales como algo normal. Se está normalizando a los seres humanos. Estamos viendo, a mí me tocó un poco, estoy hablando de los 90s, tengo 38 años, mi madre decía, vas a encontrar a parejas de hombre, mujer, 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 generalmente va a ser hombre, mujer, pero eso no quiere decir que sea algo anormal. Cuando creces con esa mentalidad, y te estoy hablando de los 90, es como muy poca gente, pero ahora son justamente las nuevas generaciones las que están enseñando a las
generaciones como la de Joel, como la mía, a saber que todos somos seres humanos. Parecía una frase muy trillada, pero cuando aprendes eso, cuando dejas de calificarlas, cuando dejas de verlas mal, cuando dices es un puto, porque todavía hoy está la cultura, como dice Lola en el capítulo 1, de que en México se dice haz patria y mata un puto. Pero las nuevas generaciones no piensan así. Y creo que ustedes son justamente la esperanza de enseñarle tanto a los adultos como a sus amigos, como a sus compañeros, de que decir puto está mal, pero que lo estás pensando y lo estás razonando, no solamente estás diciendo, repitiendo cosas, es cuando empiezas a generar conciencia social. Hay una otredad a la que se le tiene que respetar, no solamente porque no te gustaría que se lo hagan a ti o a tu hermana, a tu tía, a tu primo, sino porque todos somos iguales y no necesitaríamos estar siendo humillados, y porque así como tú tienes el derecho de ir a un supermercado y que nadie te vea mal, porque te vas a traumatizar y además te vas a suicidar por eso, nadie tiene por qué sentirse así, nadie tiene por qué ser humillado y sobajado. Y así como tú puedes ir a un restaurante y nadie te va a ver mal, al contrario, te van a atender bien, así deberíamos de ser tratados todos. Y cuando digo todos, hablamos de todo tipo de poblaciones sin ser juzgadas. Creo que eso es lo más importante. Sí, y también es muy importante que respetemos al entorno desde la misma relación social. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Luis Fernando, que es uno de los chicos transexuales que entrevistamos para este libro. Él nos contaba que una de las cosas más difíciles para él, para desarrollarse en el trabajo, en la escuela, eran las preguntas de las personas que le rodean. O sea, algunas personas le preguntaban, oye Luis Fernando, ¿tú cómo tienes sexo? ¿Cómo le haces para esto? ¿Cómo le haces aquí? Eso es una falta de respeto enorme para personas transexuales, para personas cisgénero, para cualquier persona. Esa es una falta de respeto. Entonces debemos de partir de ahí. No preguntemos, no tratemos a los demás como no querramos que nos traten a nosotros. A mí, por ejemplo, no me gustaría que alguien me pregunte cómo tiene relaciones sexuales. Desde luego que no. Entonces eso es importante. Y lo otro es el respeto, o más bien recordar siempre el derecho importantísimo de la igualdad. Nosotros todos los días nos encontramos con personas que dicen, yo respeto a las personas transexuales y a las personas de la comunidad LGBTQ siempre y cuando no se metan conmigo. Fíjense qué frase tan lacerante, tan infame. Porque cuando queremos mostrar cierta apertura mental, cuando queremos exhibir esta apertura y decimos, mientras no se metan conmigo, estamos poniendo una línea con la cual coartamos el derecho de las demás personas. Es decir, si yo ahorita llego a un restaurante a comer una torta y si en ese restaurante lo está atendiendo una persona transexual, ya le voy a impedir que me dé el servicio, porque yo de antemano puse una línea y dije, mientras no se meta conmigo. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos también en cómo forjamos nuestro pensamiento, en cómo una frase que la mayoría de las veces resulta tan trillada, no la analizamos en su profundidad, mientras no se metan conmigo. Eso no es respeto, eso es tolerancia. Y la tolerancia ya quedó demostrado, sobre todo con lo que pasó en el Holocausto en 1945, no funciona. No se trata de ser tolerantes con nadie, se trata de ser respetuosos. Si somos respetuosos de la igualdad y de nuestras condiciones como personas humanas, lograremos una mejor sociedad. Oye, no manches, esa pregunta está muy buena. Esa pregunta. ¿Me ves? Acá hay una pregunta. Esa pregunta fue muy buena. Muy buena. Muy buena. Joel, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Mi primera pregunta fue a nivel periodístico, ¿cómo se llevó a cabo su tratamiento de información, digamos,
Sabemos que desde la información que proporciona el Estado hay mucha opacidad, hay mucha cifra negra, hay mucha... pues simplemente no hay transfeminicidios que no se tipifican, que no existe en papel, ¿no? Y cómo fue precisamente esa relación con la información, cómo fue su trabajo con las cifras y pues ya a nivel, digamos, como sociedad. Vemos que me queda claro que su trabajo fue muy ético, muy respetuoso con las víctimas, muy respetuoso haciendo que la historia girara en torno a ellas y no de sus agresores, poniéndole rostro e historias a estos transfeminicidios. No obstante, creo que dentro de una sociedad en la que vivimos, estos textos siguen siendo incómodos para los que leen. Ustedes como autores a lo mejor construyen esta narrativa de la forma más ética, pero como sociedad no sé si es incómodo leer sobre transfeminicidios. ¿Cómo trascendemos esa barrera que nos permita abrir la mente para leer estos textos que se tienen que leer, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque nos cause muchas veces sentimientos encontrados o que no podamos, que no querramos abrir los ojos? ¿Cómo es desde su punto de vista de autores que nos convencerían o tratan de establecer a la sociedad para que se dé la oportunidad de leer estos textos que pues son incómodos? Yo la información, tú la otra. Muchas gracias por tu pregunta. Pues bien, en cuanto a la información, la parte toral de la investigación son las víctimas, los testimonios. Justamente nos preguntaban en otra presentación cómo es que no existe un solo número de averiguación previa en nuestros textos. Decidimos omitirlos, no quiere decir que no existan, no quiere decir que no investiguemos y no quiere decir que no tengamos las montañas de documentos que avalan todas estas historias. Algunas no, sin duda alguna, pero tienen a defensores de derechos humanos acompañando a estas víctimas. Hay testigos de cómo es que fueron a la fiscalía y no fueron escuchadas. Hay algunos que fueron tema de noticia en algún momento, la noticia ha durado 24 horas, como el caso de Zoe, que fue quemada con ácido. Ella, la primera entrevista que dio después de su ataque, habían pasado como 2-3 años más o menos, fue con nosotros, lo cual se lo agradecemos muchísimo. Y justamente fue cuidar y verificar los datos, pero no precisamente como tal con el Estado. Solamente hay 3 estados que han tipificado. Cuando empezamos la investigación no había ni un solo estado que tipificara transfeminicidio. Después, en 2024, fue Nayarit y fue Ciudad de México. Incluso en el libro solamente se hablaba de Nayarit. Tuvimos que pedir el manuscrito a nuestro editor para que nos diera chance de escribir días después de que se tipificó en Ciudad de México, y ya en febrero Tamaulipas. Pero, por ejemplo, si en Tapachula, Chiapas, hay un transfeminicidio, por más que la autoridad quisiera decir transfeminicidio, no cuenta como un homicidio, por el mismo caso que no está tipificado. Y entonces ahí es cuando justamente se va restando o desaparecen o no existen simplemente estos crímenes de odio. En Ciudad de México es la ciudad con mayor número de transfeminicidios, que dicho sea de paso, México es el segundo lugar con el mayor número de transfeminicidios a nivel mundial, pero no necesariamente tiene que ser México y Ciudad de México la ciudad con mayor número de crímenes, sino es que no se están contabilizando en otras ciudades. Y nadie está tampoco hablando, y nadie está legislando, y nadie se está interesando en otros estados en hablar sobre transfeminicidio y legislarlos. Entonces, justamente esa fue una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos, pero la idea siempre fue, nosotros nos dedicamos a contar historias. Claro está, con un bagaje periodístico detrás y un soporte ético, y por eso es que pesa el testimonio de las víctimas respaldado por argumentos, pero se nos hacía hasta sucio tener que poner la averiguación previa, dice esto, ¿sabes?
Lo hablamos mucho, tenemos la gran fortuna de contar con un editor que en lo particular, más que editor, es mi amigo, es mi familia, César Ramos, el editor en jefe del sello Aguilar en Penguin Random House, que también se arriesgó con nosotros, porque justamente nosotros pudimos haber dicho esto y él pudo haber dicho no, tiene que haber una averiguación. Él también se humanizó con las víctimas y pues aquí estamos contando historias. Transfeminicidio no es un libro fácil, no es un libro bonito, no es el libro que queremos tener en la mesa de centro de la sala de nuestra casa. A lo mejor tampoco lo quisiéramos tener en la mesa de noche para leerlo antes de dormir. No, no es eso. Al contrario, es un libro duro. Es un libro sumamente doloroso. Esta semana comí con una persona transexual, una chica transexual, actriz, pintora, que se llama Azul Picone, y me dijo una cosa que es muy importante y que yo como autor no había detectado. Dijo, el libro es horrorosamente hermoso. ¿Por qué? Porque es horroroso. Porque estamos narrando cómo asesinaron a muchas chicas transexuales. Estamos describiendo cómo otras tienen que luchar día a día, abrazo partido, para salir adelante. Pero por otra parte, estamos contribuyendo con nuestro pequeño grano de arena a que haya visibilidad de un tema al que le urge tratamiento. Una de las cuestiones que a nosotros más nos importaba dejar claro, desde luego sin caer en el amarillismo, sin caer en la, ¿cómo se le puede llamar?, en lo extremo de la nota roja, es poder describir lo que significa el odio. Si ahorita hacemos una consulta y le preguntamos a cada una de las personas aquí presentes qué significa para ustedes el odio, va a ser muy difícil poder ser certeros, poder dar una definición muy clara. Y este libro no es que intente definir el odio, sino lo describe en su magnitud. A Elisa Cortés, por ejemplo, la chica de Tabasco, la asesinaron de 3 disparos. Ahí se encuentra en la obra. La asesinaron de 3 disparos, pero esos 3 disparos venían de 2 armas diferentes. Ojo, agravante, un impulso de odio importante. Después de que la asesinaron, su cuerpo fue violentado sexualmente y después mutilaron sus miembros, le cortaron el cabello, tasajearon su piel, le cortaron las uñas, le quitaron las uñas, le arrancaron el cabello, le desfiguraron el rostro. ¿Qué otra definición de odio podemos encontrar? ¿De qué manera podemos definir mejor este término si no es con un ejemplo de esta naturaleza? Por eso, este libro, Transfeminicidio, se llama Una investigación desde la entraña de uno de los crímenes de odio más infames en México. Porque los crímenes de odio, que desde luego tienen que ver con muchas poblaciones, no solamente con las personas transexuales. Hay crímenes de odio contra trabajadoras sexuales, por ejemplo, contra migrantes, ¿no? En una época, los rancheros de Texas, en Estados Unidos, creaban trampas, hoyos con agua que tapaban con ramas para que los migrantes que cruzaban por su territorio cayeran y se ahogaran. Son crímenes de odio. Pero los más infames de toda esta lista son los que se cometen contra las personas transexuales. Se deriva, desde luego, de una condición machista, de una condición de mala educación, de ese patriarcado con el que se educaron, con el que nos educaron a varias generaciones. A nosotros nos inspira mucho, por ejemplo, que estén aquí personas muy jóvenes, adolescentes, como el que nos acaba de hacer una pregunta, porque eso quiere decir que estamos cambiando, que en un futuro muy próximo podremos llegar a un lugar mejor. Pues muchas gracias por esta presentación. Ya está aquí Ricardo Rafael, lo que pasa es que no lo están dejando entrar al estacionamiento, entonces la mesa está ahí para que puedan seguir hablando con